Why did the unbelievers during Muhammad's time point to this as a clear error? The only reasonable conclusion to draw is that Muhammad didn't know that Mary and Miriam were two different people who lived more than 1,000 years apart. And if the Quran got this wrong, what else did it get wrong? Stay tuned. They won't make a sound, or won't make any sense, when the discussion comes to why the Quran explicitly describes Mary as the daughter of Amram. Some even say, well, it was only used to refer to her as daughter of Imran, metaphorically, like she's the descendant of holy people. But not only is that a very, very big coincidence that the Quran uses both sister of Aaron and daughter of Imran only as a saying, just to confuse us, just because Allah wants to mess with us. One of these mistakes also explicitly explains that Mary was the daughter of Imran's wife, Amram's wife, and that she gave birth to Jesus. There is no way out of this. In fact, I want to challenge every Muslim apologist out there to respond to this without omitting anything I said and anything the Quran says, and explain to us how the Quran makes no mistake here. There is no chance. I challenge everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Como habéis visto en la introducción que he subtitulado, estos dos ilustres personajes pretenden hacernos creer de que el Corán se equivoca al mencionar a María como hermana de Aarón. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Vemos que cuando María dio a luz a Jesús, que la paz sea con ambos, y apareció con el bebé entre sus brazos ante su pueblo, los judíos la acusaron de inmoralidad y se dirigieron a ella como hermana de Aarón. Y bien, ¿qué significa la palabra hermana? En árabe, la palabra hermana es ukht, y esta palabra puede tener tres significados. 1. Hermana literal, es decir, hermana de sangre, del mismo padre y madre. 2. Hermana en cuanto a ancestro o descendiente común, como podemos ver en el Corán capítulo 26, versículo 124, o también el versículo 142. Esto también lo podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 46, Deuteronomio capítulo 2, versículo 4, Números capítulo 20, versículo 14, y otro ejemplo sería Génesis capítulo 14, versículo 16. Y el tercer significado sería hermana en similitud, como por ejemplo capítulo 17, versículo 27, o capítulo 49, versículo 10. Y al igual que en el Corán, en la Biblia también encontramos este tipo de ejemplos. Ezequiel capítulo 16, versículos 46 y 47. O también Mateo capítulo 12, versículo 50. Pero, ¿qué hay de la palabra hijo o hija? Pues pasa exactamente lo mismo. La palabra hijo puede tener tres significados. 1. Hijo literal, como por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y efectivamente, Abraham es el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de Judá. Ahora pasemos al siguiente significado. 2. Hijo descendiente, como por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como podemos apreciar, Jesucristo no es el hijo literal de David, y David no es el hijo literal de Abraham. ¿Acaso los musulmanes señalamos esto como un error bíblico para empezar a suponer, a tergiversar y a mentir como hacen los cristianos? Obvio que no, porque sabemos de que la palabra hijo puede tener diferentes significados. Bien, el último significado, el número 3, es hijo en similitud,
Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 39, leemos lo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esto quiere decir que seguimos la tradición de Abraham, no que somos hijos literales de Abraham. Y un poco más adelante, en el versículo 44, leemos lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Acaso esto quiere decir que son hijos literales del diablo? No, quiere decir que se comportan como el diablo, o sea, son hijos en similitud. Como veis, hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos sacar fuera de contexto, pero los musulmanes no lo hacemos, porque simplemente no somos miserables como estos cristianos. A nosotros nos interesa la verdad de Dios, y a ellos les interesa la mentira y la tergiversación. Os pondré un ejemplo. Seguramente hayáis visto a las monjas católicas. ¿Cómo se llaman entre ellas? Hermanas, ¿verdad? ¿Acaso eso quiere decir que son hijas de los mismos padres? Utilizan la palabra hermana porque tienen el mismo credo, pertenecen a la misma comunidad, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de María en el Corán, que la paz sea con ella, si de verdad los judíos la querían humillar y juzgar por fornicación, se hubieran dirigido a ella como María, hermana de Moisés, ya que era el profeta por excelencia para los hebreos. Y es que yo también podría jugar al mismo juego sucio de los cristianos. Puedo acusar a la Biblia de contener este tipo de errores. Fijaros bien, voy a utilizar exactamente el mismo método que utilizaron estos islamófobos. Mateo capítulo 1 versículo 16 dice, y Jacob engendró a José. Así que Jacob es el padre de José, y José es el hijo de Jacob. Ahora vayamos a Génesis capítulo 48 versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Anda, la Biblia se ha equivocado. Ha confundido a los patriarcas con el padre y abuelo de Jesucristo. Veamos otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Vuelve a decir de que Abiatar es hijo de Ahimelech. Pero ahora consultemos Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Aquí dice todo lo contrario. Ahimelech es hijo de Abiatar. En Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 16, también dice de que Ahimelech es hijo de Abiatar. Y el capítulo 24, versículo 6, también vuelve a decir que Ahimelech es hijo de Abiatar. Aquí hay algo que no cuadra. De los dos, ¿quién es el padre y quién es el hijo? Porque no está nada claro. Los cristianos siempre me dicen de que la Biblia es la palabra de Dios y es perfecta. No puede ser que... Espera, ¿qué es esto? A ver qué explicación nos dan los biblistas cristianos. Esto se explica como un error de copia por algún escriba. Ay, subhanallah. Y aún así seguirán diciendo de que no tiene errores. Y lo negarán. Y me seguirán diciendo de que estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto. Por amor de Dios, ¿qué estoy sacando fuera de contexto? Dice claramente que es un error de copia de algún escriba. ¿Qué es lo que estoy sacando fuera de contexto? En fin, por si algún pelmazo tiene todavía dudas, vamos a consultar comentarios de otros biblistas. Vamos a ver qué dice en su comentario el clérigo y teólogo del siglo XIX, Albert Barnes. Casi necesariamente se deduce que hay algún error en el texto. En el comentario crítico y explicativo de toda la Biblia, dice lo siguiente. Aquí hay una confusión en el texto. El diccionario moderno de la Biblia admite de que hay una gran confusión entre los nombres de Abiatar y Ahimelech, y que el error se extiende hasta el Evangelio según Marcos. Bien, aclarado todo esto, ¿qué significa María, hermana de Aarón? Aarón se dedicó a la adoración y castidad, incluso lo dice la Biblia. Solo hay que echar un vistazo al Levítico capítulo 21. La afirmación del Corán no se trata de un anacronismo, se trata de un elogio, porque comparan a María con Aarón, ya que ella tuvo una vida dedicada a la oración, adoración y castidad, al igual que el profeta Aarón.
Que la paz de Dios sea con ellos. Ahora escuchemos lo que dice sobre el léxico hebreo el doctor en travestismo David Wood. So Muhammad's response is that people during the time of Mary would refer to a pious young woman as the sister of X, where X might be a prophet from 1400 years earlier. The problem is that we have no record of such a practice in first century Israel, and we don't even find this practice elsewhere in the Quran. The problem is that we have no record of such a practice in first century Israel, and we don't even find this practice elsewhere in the Quran. Cuanto más escucho hablar a este desgraciado, más me doy cuenta de que no tiene ni idea de su propia Biblia. La pregunta aquí es, ¿acaso la lengua hebrea admite este uso? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que informarnos sobre el léxico hebreo, y esto lo podemos encontrar en fuentes de estudio bíblico. Bien, la página que estáis viendo de fondo os la dejaré en la descripción del vídeo para que podáis consultarla. Veamos el significado de hermana en el léxico hebreo, que por cierto la palabra es similar al árabe. Aquí vemos diferentes significados. A. Hermana de mismos padres. B. Hermanastra, o sea, por parte de padre. C. Familiar, de forma metafórica. D. También se puede utilizar para una amada. E. De forma figurativa, haciendo alusión a una conexión íntima. Por lo tanto, vemos que esto que dice David Booth es una total mentira. Queda demostrado de que la palabra hermana se puede utilizar de forma metafórica en el lenguaje hebreo. Otra cosa que me gustaría mencionar es que, supuestamente, Apostate Prophet es ateo, pero se comporta como un cristiano, avergonzado por su fe, y además solo critica el Islam. ¿Qué hace supuestamente un ateo criticando el Islam basándose en las sagradas escrituras cristianas? Es absurdo, ridículo, lamentable. Es como si yo criticara el hinduismo basándome en el confucianismo. Es ridículo porque no creo en ninguna de las dos. Apostate Prophet, pero no se supone que no crees ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el islam. Según estos dos personajes, el autor del Corán, que según ellos es Muhammad, alayhi salatu wassalam, confundió a la hermana de Moisés y de Aarón con la madre de Jesucristo, que la paz de Dios sea con todos ellos, ya que ambas se llaman Maryam. Pero como no se lee en el Corán, y al hablar desde la ignorancia, no saben de que la hermana de Moisés, que la paz sea con él, aparece en el Corán, pero nunca es mencionada por nombre. Si el autor del Corán se confundió, entre comillas, con las dos Maryams, o en español, las dos Marías, ¿por qué en todo el Corán menciona a la madre de Jesús por nombre y a la hermana de Moisés no la menciona por nombre? En fin, para ir acabando el vídeo, os dejaré algunos versículos del Corán que hablan sobre la mejor mujer que jamás haya pisado la tierra, Maryam bint Imran, la madre de Jesús, que la paz sea con todos ellos. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام